Mi mamá hizo una declaración audaz: cualquiera que quisiera casarse conmigo tendría que pagar una dote de $50. Así que mi hermana Chloe empezó a contárselo a todo el mundo. Aparte de ser un poco rellenito, un poco moreno y un poco bajo, mi hermano en realidad es un excelente material para esposo. Al oír esto, sus amigas perdieron completamente la compostura y comenzaron a evitarme como a la peste. Eso fue hasta el día en que un hombre apuesto y bien arreglado apareció con mi hermana, Chloe Williams, en una gala. En cuanto entraron, todas sus amigas se volvieron locas. ¿Ese es el hermano que dijiste que era un poco rellenito, un poco moreno y un poco bajo? Todo era porque Chloe era famosa por ser excesivamente sobreprotectora con su hermano menor. Temía que sus amigas me arrebataran, así que constantemente les decía a todos que yo era bajo, feo y pobre. Como resultado, no salí con nadie desde que cumplí 18 años. Mis padres adoptivos estaban muy preocupados y siempre me preguntaban qué tipo de chica estaba buscando, pero Chloe solo se reía y me abrazaba, declarando: ¿quieres casarte con mi precioso hermanito? Tendrás que demostrar que puedes tratarlo mejor que yo. Y yo estaba tan ocupado enterrando el rostro en su abrazo que nunca vio cómo me sonrojaba. No tenía idea de que era a ella a quien yo amaba. Mis sentimientos por ella estaban prohibidos, así que los mantuve perfectamente ocultos, hasta la noche en que lo descubrió. La mujer que me había consentido toda mi vida me abofeteó por primera vez y me llamó desvergonzado. Al día siguiente anunció su compromiso con mi mejor amigo y me dijo que no olvidara asistir a su boda. Creo que lloré todas las lágrimas que tenía esa noche. Fue entonces cuando recibí una llamada de una agencia diciendo que habían encontrado a mis padres biológicos y decidí dejarla atrás. Llamé a mis padres biológicos que vivían en el extranjero. Mamá, papá, dije, estoy listo para ir a vivir con ustedes. Al oírme decir eso, mis padres al otro lado de la línea estallaron en lágrimas de alegría. Oh, Isen, eso es maravilloso. Si no hubiera sido por aquel terremoto de hace tantos años, nuestra familia nunca se habría separado durante tanto tiempo. Iremos a recogerte ahora mismo. Una sensación agridulce me invadió. Respiré hondo para estabilizar mis emociones. Denme solo 2 semanas más. Tengo algunas cosas que arreglar aquí. Iré en cuanto termine. Al oír eso, mis padres parecieron recordar. Claro, claro. No estábamos pensando. La familia Williams te crió durante tantos años y hemos oído que tu hermana te ha consentido desde que eras niño. Necesitas despedirte adecuadamente. Mi corazón se encogió al oír el nombre de Chloe. Un gran terremoto cuando yo tenía 6 años me separó de mis padres. Finalmente fui acogido en adopción por la familia Williams. Los Williams eran una familia prominente de dinero antiguo. El señor y la señora Williams siempre estaban ocupados con el trabajo, así que aunque me adoptaron, no me prestaron mucha atención. Sería más exacto decir que fui criado por Chloe más que por la familia Williams. Cuando tenía 7 años y me aterraban las tormentas eléctricas, ella me cantaba canciones de cuna hasta que me dormía. Cuando tenía 10 y quería los mismos aperitivos y juguetes que mis compañeros de clase, compró toda la tienda de la esquina, consintiéndome como a un pequeño príncipe al que todos envidiaban. Cuando tenía 14 años, me desplomé en casa con fiebre alta y fue ella quien corrió de un lado a otro preparándome agua caliente y dándome la medicina con cuidado. Todo lo que quería, ella siempre se aseguraba de que lo tuviera de inmediato. Todos sabían lo obsesionada que estaba con su hermano menor, pero nadie sabía que, tras incontables noches en las que solo nos teníamos el uno al otro, me había enamorado de Chloe. Nunca me atreví a confesarlo, solo podía escribir en secreto sobre mis sentimientos en mi diario o confiarle todo a mi mejor amigo, Liam Miller. Jamás imaginé que Liam se lo diría a Chloe. Ella irrumpió en mi habitación con el rostro sombrío, encontró el diario y lo hizo pedazos, lanzándome los restos. Antes de que pudiera decir una palabra, cerró la puerta de un portazo y se fue. Desde entonces buscó cualquier excusa para evitarme, negándose a verme. Incluso en las raras ocasiones en que nos cruzábamos, me miraba con ojos helados como si fuera un completo desconocido. Quise exigir una explicación, pero entonces vi a Chloe acorralando a Liam contra la pared,
besándolo apasionadamente. Supongo que algunas cosas simplemente se desvanecen. Chloe y yo nunca estuvimos destinados a estar juntos. Mis años con la familia Williams no fueron más que un hermoso sueño. Ahora era el momento de volver a mi propio camino, así que tomé una decisión: regresaría con mi verdadera familia y dejaría ir el amor que había guardado por Chloe durante tantos años. A la mañana siguiente bajé temprano. Al ver a mis padres adoptivos llamándome con cariño para desayunar, sonreí obedientemente. Me senté con ellos y les dije que había encontrado a mis padres biológicos y que había decidido mudarme al extranjero para estar con ellos. La señora Williams tomó mis manos de inmediato, su voz se llenó de alegría por mí, aunque una pizca de tristeza se filtró ante la idea de nuestra despedida. Oh, Isen, es una noticia maravillosa. Me alegra tanto que hayas encontrado a tu verdadera familia. ¿Ya se lo dijiste a tu hermana? Me quedé paralizado. ¿Debía decírselo a Chloe? Ahora todo lo que le importaba era Liam. ¿Qué diferencia haría que se lo dijera o no? ¿Qué querías decirme?, preguntó una voz nítida y fría a mi espalda. Me giré bruscamente y la vi de pie en la puerta, increíblemente hermosa y elegante. La señora Williams empezó a hablar, pero la interrumpí rápidamente. No es nada. Has vuelto, Chloe. Al oírme llamarla así por primera vez en mucho tiempo, Chloe se detuvo en seco y me miró largo rato, como buscándome. ¿Cuándo había dejado de llamarla hermana? ¿A los 18, a los 15 o incluso antes? Ahora que volvía a llamarla así, su expresión se ensombreció. Me observó un largo momento como si percibiera que algo en mí había cambiado. Después bajó la mirada y se acercó, dejando una bolsa de regalos sobre la mesa. Mamá, papá, dijo con tono plano, esto es de parte de Liam, un pequeño detalle, espera que les guste. El rostro de la señora Williams se iluminó. Nos encantan, Liam siempre elige regalos maravillosos. ¿Le agradeciste de nuestra parte? El señor Williams también se puso de pie, una sonrisa poco habitual dibujándose en sus labios normalmente severos. Chloe, la próxima vez que visites a los Miller, lleva esa lata de té del gabinete. El señor y la señora Williams siempre habían estado muy complacidos con Liam como posible yerno. Dejaban caer indirectas sobre invitar a Liam y a sus padres a cenar el fin de semana, lo cual era una clara señal de que querían hablar de los planes de boda. Me quedé allí en silencio, sintiendo una ola de soledad. Clavé las uñas en la palma por un segundo antes de soltarlas. En ese momento lo sentí con más claridad que nunca, yo era un extraño. Pero pronto ya no tendría que preocuparme por nada de esto. Con ese pensamiento me levanté con calma y fui a mi habitación. Al oír el movimiento, Chloe, que charlaba con sus padres, levantó la vista justo a tiempo para ver mi espalda desaparecer por la puerta. Desde que había llegado solo le había dicho una frase, algo completamente fuera de lo normal en mí. Esa tarde fui a la oficina del registro del condado con mis documentos para tramitar el cambio de residencia. Vi a Liam sentado junto a Chloe, sonriendo mientras ella le pelaba una naranja. Sus largos y ágiles dedos retiraban con cuidado cada hebra blanca antes de separar un gajo y llevarlo a los labios de Liam. Él se sonrojó y obedientemente tomó el trozo de naranja de sus dedos. Chloe soltó una risa suave, sacó una servilleta y limpió con delicadeza la comisura de su boca. Dulce, asintió Liam, y luego le ofreció un gajo. Tú también come. Al ver su intercambio íntimo, aparté la mirada en silencio y me dirigí hacia la puerta. De repente, Liam me llamó. Me volví y lo vi haciéndome señas. Chloe tiene el día libre, así que íbamos al parque. ¿Quieres venir con nosotros? Negué con la cabeza. Están en una cita, no quiero entrometerme. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Liam. Todos somos familia, no te entrometes. Hizo especial énfasis en las palabras todos somos familia, como si quisiera recordarme mi lugar. Antes, oír eso habría sido como una mano gigante apretando mi corazón hasta dejarme sin aliento, pero ahora, viendo a Chloe solo como mi hermana, mi corazón estaba tan tranquilo como un lago en calma. Tengo algunos asuntos que atender, quizá la próxima vez.
Al oír mi segunda negativa, la sonrisa de Liam se tensó y su voz tembló con un dejo de herida. Ethan, ¿sigues enfadado conmigo por haberte quitado a tu hermana? ¿Por eso no quieres salir con nosotros? Ante eso, Chloe rodeó rápidamente a Liam con los brazos y frunció el ceño. Te amo, ¿cómo podría ser quitar? Esas palabras hicieron que las orejas de Liam se pusieran rojas. Chloe rió suavemente, le rodeó el cuello con los brazos y se puso de puntillas para besarle la mejilla. Si no quiere ir, no tiene que hacerlo. Forcé una sonrisa. Era hora de dejar ir. A partir de ahora tomaríamos caminos separados. Me despedí con cortesía y me fui. Después de terminar en el registro, me dirigí al club de carreras. Una pared entera de la oficina estaba cubierta de trofeos y fotos de nuestras competencias. Lo miré todo con el corazón lleno de orgullo y tristeza. Nunca pensé que me iría tan de repente. Ethan, dijo mi entrenador entrando y dándome una palmada en el hombro. Al mirar al hombre que había sido mi entrenador durante 10 años, la tristeza que había estado reprimiendo me subió a la garganta. Clavé las uñas en la palma y respiré hondo. Entrenador, me voy. Mis padres biológicos me encontraron y voy a vivir con ellos en el extranjero. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero pronto su asombro se transformó en alegría. Es una noticia fantástica. ¿Vas a seguir compitiendo allí? Sabía cuánto me había dedicado a las carreras durante todos esos años. Miré las fotos en la pared, con un destello de determinación en los ojos, y asentí con una leve sonrisa. Correr es mi sueño, no voy a abandonarlo, seguiré adelante. El entrenador asintió y preguntó con cautela, ¿te vas de inmediato? El campeonato nacional está a la vuelta de la esquina y este año tienes una verdadera oportunidad de ganarlo todo. Asentí. Ya hablé con mis padres. Primero resolveré las cosas aquí. Tengo 2 semanas, justo el tiempo suficiente para competir. El entrenador se relajó y volvió a darme una palmada en el hombro. Hablé un poco más con él antes de tomar mi bolsa y regresar a casa tarde esa noche. Cuando entré, me sorprendió ver que Liam todavía estaba allí. Escuchando con más atención, me di cuenta de que estaban hablando de la boda. Señora Williams, estoy completamente abrumado con tantas opciones de trajes y smoking. Esperaba que Ethan pudiera ayudarme a decidir. Después de todo, hemos sido mejores amigos durante tanto tiempo, él conoce mi estilo. Liam dijo esto justo cuando entraba por la puerta. La señora Williams me hizo señas de inmediato. Ethan, tu futuro cuñado está estresado, ¿por qué no lo ayudas a elegir algunas cosas para la boda en los próximos días? Vi cómo la sonrisa arrugaba las comisuras de los ojos de Liam, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, se transformó en una mueca burlona. Bajé la mirada, lo pensé un momento y me negué. Lo siento, no puedo. Estoy ocupado con el club. Solo me quedan 2 semanas y tengo mucho que hacer antes de irme. No tengo tiempo para ir de compras con Liam. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, el ambiente se congeló. Chloe me miró con ojos helados. Tu mejor amigo se va a casar, ¿no pueden esperar tus asuntos? Está decidido, llamaré al club y pediré que te den el día libre mañana. Si iba a usar su autoridad para obligarme a tomarme el día libre, ¿cómo podía negarme? Al oír eso, una sonrisa amarga rozó mis labios y no dije nada más. Durante los días siguientes no tuve más remedio que dejar todo de lado y dedicarme por completo a ayudar a Liam con las compras para su boda. Pensé que solo íbamos a entrar a unos grandes almacenes, pero él me arrastró por todo Chicago, desde el South Loop hasta Lincoln Park. Quería mi opinión sobre todo, desde las decisiones importantes hasta las copas de vino más pequeñas. Cada vez que le sugería que mejor le preguntara a Chloe, se quejaba, ¿para qué preguntarle a tu hermana? Está tan ocupada. Lo único que hace es lanzar dinero al problema. No lo entiende. ¿Tú sí me entiendes? La última vez que le pedí ayuda para elegir anillos. Simplemente hizo que un joyero enviara una caja entera a mi apartamento y me dijo que escogiera uno. Liam se quejaba, pero sus ojos estaban llenos de un orgullo apenas disimulado.
Yo solo escuchaba en silencio, sin darle la reacción celosa que claramente esperaba. Justo cuando Liam estaba a punto de decir algo más, vio una figura en la puerta. «Chloe», exclamó, iluminándosele el rostro. «¿Qué haces aquí?» Levanté la vista y lo vi correr hacia Chloe, rodearla con los brazos y dejar un dulce beso en su mejilla. La voz de Chloe estaba llena de cariño. ¿No dijiste que querías ir a esa capilla en las montañas? Me tomé la tarde libre para llevarte. Liam, con el brazo alrededor de Chloe, pareció tener una idea de repente. Miró hacia mí. Isen me ha estado ayudando todo el día. ¿Por qué no vienes con nosotros? Chloe ni siquiera me dirigió una mirada, simplemente tomó sus bolsas de compras y se dirigió a la puerta. Mientras el sonido lejano de campanas resonaba, la espesa niebla comenzó a disiparse, revelando la vista de la montaña frente a la capilla. Mantuve la cabeza baja, concentrándome en el sendero de piedra bajo mis pies mientras caminaba. ¿Qué es esto? Una voz rompió de pronto mi concentración. Levanté la vista y vi a Liam de pie frente a un viejo roble, observando las cintas de colores atadas a sus ramas. Que Isen sea siempre feliz. Que cada año sea mejor que el anterior. Que Ethan viva una larga vida libre de enfermedad y peligro y esté rodeado de buenas personas. Que mi niño Isen esté siempre sano y salvo. De Chloe. Liam leyó cada una en voz alta, y su voz se volvía más espesa de celos con cada palabra. Pero al mirar esas cintas, mi corazón tembló y mi mente regresó al pasado. Mi salud había sido frágil desde el terremoto. Siempre me enfermaba de algo. Para ayudarme a recuperarme, Chloe venía a esta capilla cada semana para atar una cinta por mí, rezando por mi salud y seguridad. Nunca me di cuenta de que había dejado tantas a lo largo de los años. Las cintas seguían allí, colgando del árbol, pero ya no había vuelta atrás para Chloe y para mí. Ustedes dos son tan cercanos. Me hacen sentir como un estorbo. Liam no pudo seguir leyendo. Su rostro se endureció y se dio la vuelta para irse. Chloe le tomó rápidamente del brazo y lo calmó con paciencia. No seas tonto. Eres mi prometido. Él solo es mi hermano. Si no te gustan, haré que las quiten. Dicho esto, Chloe se giró y ordenó al personal que la acompañaba que arrancara todas las cintas. Una por una, las cintas cayeron al suelo, donde fueron pisoteadas y manchadas de tierra. Pronto, las ramas se llenaron de nuevas cintas, todas cubiertas con mensajes de amor que Chloe había escrito para Liam. Finalmente, Liam volvió a sonreír. Me lanzó una mirada triunfante y luego fingió preocupación. ¿No se molestará Isen si haces eso? Chloe sonrió levemente. Un hermano no es tan importante como un marido. Eso pareció complacer a Liam. Permaneció pegado al lado de Chloe durante todo el viaje de regreso a la ciudad. Yo iba en el asiento trasero, acababa de cerrar los ojos para descansar cuando el coche se sacudió bruscamente hacia adelante. Antes de que pudiera siquiera preguntar qué pasaba, hubo un estruendo ensordecedor. El coche perdió el control, atravesó la barrera de protección y, tras dar varias vueltas, terminó encajado en un barranco. Mi cabeza golpeó el asiento delantero y mi visión se llenó de manchas negras. Cuando recuperé la conciencia, me encontré atrapado en mi asiento. Una rama afilada me había atravesado el brazo y había sangre por todas partes. A mi lado, Liam estaba inconsciente, aunque parecía ileso, probablemente solo desmayado por el impacto. Chloe, en el asiento del conductor, reaccionó con rapidez. Rompió la ventana y salió. Tropezó un momento antes de recuperar el equilibrio. Miró hacia mí, que jadeaba de dolor, luego hacia el inconsciente Liam y, tras una breve vacilación, lo cargó a su espalda. Me llevo primero a Liam. Enviaré a alguien por ti. Sin mirarme de nuevo, se alejó apresuradamente con Liam a la espalda, como si temiera que algo pudiera sucederle. En el momento en que decidí dejarla ir, me prometí que nunca volvería a llorar por ella. A partir de ahora, viviría para mí mismo. Pero mientras yacía atrapado en aquel barranco bajo el coche, no pude evitar recordar el terremoto. Había quedado enterrado entre los escombros, solo en la oscuridad.
Estuve atrapado durante 3 días y 3 noches. Después de que los Williams me adoptaran, tenía pesadillas cada noche, despertando temblando y llorando bajo las sábanas. En aquel entonces, Chloe siempre corría a mi habitación y me abrazaba con fuerza. No tengas miedo, cariño, susurraba. Estoy aquí. Nunca dejaré que nada te haga daño. Pero ahora la vi alejarse cada vez más hasta desaparecer por completo de mi vista. La sangre seguía brotando de mi brazo. El cielo se oscureció, pero Chloe nunca regresó. Solté una risa amarga y, reuniendo mis últimas fuerzas, ignoré el dolor abrasador y me arrastré para salir de debajo del coche. Apreté los dientes, saqué la rama de mi brazo y comencé a arrastrarme centímetro a centímetro, con un dolor insoportable. No sé cuánto tiempo me arrastré, con sangre y lágrimas mezclándose en mi rostro. Finalmente, cubierto de mi propia sangre, llegué a la carretera principal y me desmayé. Cuando desperté de nuevo, estaba en una cama de hospital, con el brazo envuelto en gruesos vendajes. Mi último recuerdo era el de un desconocido amable encontrándome. Y en todo el tiempo que estuve en el hospital, Chloe no me visitó ni una sola vez. Las enfermeras me dijeron que estaba cuidando de Liam. Él solo tenía heridas leves, pero al parecer ella había alquilado un piso entero del hospital para que se recuperara en paz. Al oír eso, instintivamente miré mi propio brazo vendado. Recordé la vez que me hospitalizaron por un simple resfriado y Chloe actuó como si fuera una gran crisis, sin separarse de mi lado. El día que me dieron el alta, muchos amigos vinieron a recogerme, incluida una chica que solía estar enamorada de mí y que me entregó un ramo de flores. Instintivamente intenté rechazarlo, pero ella me interrumpió, tartamudeando: Isen, no lo malinterpretes. Son solo para celebrar que saliste del hospital. Sé que pronto te irás y solo espero que tengas una buena vida. Me quedé desconcertado un momento y luego acepté las flores. Pero al girarme, vi a Chloe de pie en la puerta. Rara vez la había visto realmente enfadada, pero su rostro era una máscara de furia. Miró las flores en mi mano con ojos como fragmentos de hielo y luego se dio la vuelta y se marchó furiosa. Estuve ocupado un rato y algo confundido, sin saber qué había hecho para enojarla tanto, pero no le di demasiadas vueltas. Cuando llegué a casa, puse las flores en un jarrón. De repente, llamaron a la puerta. Me apoyé en la pared y fui lentamente a abrir. Cuando la puerta se abrió, Chloe estaba allí. Nuestra relación había sido fría desde que descubrió lo que yo sentía por ella. Desde entonces no había vuelto a llamar a mi puerta. Fue como un trueno en mi cabeza. Mientras mi mente se quedaba en blanco, su beso se profundizó y susurró un nombre con voz ronca. Liam. Así que estaba borracha y pensó que yo era Liam. Reaccioné, la aparté y salí corriendo de la habitación. Por suerte, no me siguió. Al día siguiente, cuando salí de la habitación de invitados, Chloe se acercó a mí frunciendo el ceño. ¿Por qué estaba yo en tu habitación? La impaciencia y la sospecha en su voz me dejaron sin palabras por un momento. Al ver que no recordaba nada de la noche anterior, intenté hablar, pero me interrumpió con frialdad. ¿Me pusiste allí? Isen, ya te dije que entre nosotros nunca va a pasar nada. Me voy a casar. ¿Aún no te has rendido? Me quedé paralizado y luego bajé la cabeza sin decir nada. ¿Qué sentido tenía? Amarla era mi pecado original. A sus ojos, todo lo que hacía estaba mal ahora. Al verme allí de pie con los ojos enrojecidos y la cabeza inclinada en silencio, la respiración de Chloe se volvió irregular. Justo cuando estaba a punto de acercarse, una voz masculina suave llamó desde afuera: Chloe. Liam entró. Estaba a punto de sonreír y rodearla con el brazo cuando su sonrisa se desvaneció. ¿Cómo te cortaste el labio? Chloe se tocó el labio inconscientemente y luego me lanzó una mirada profunda antes de decir finalmente: no es nada. Probablemente una picadura de mosquito. Después de eso, ya no volví a ver a Chloe a solas. Estaba ocupada con Liam y yo tenía que concentrarme en mi entrenamiento. Un día, mientras me preparaba para entrenar en la pista, mi entrenador se acercó con Chloe y Liam.
Todos, quiero presentarles a nuestro nuevo piloto, aprobado especialmente por la señorita Williams en persona, Liam Miller. Démosle una cálida bienvenida. En medio de los aplausos, el entrenador me miró. Ethan, tú le enseñarás a Liam. Tras las presentaciones, el entrenador condujo respetuosamente a Chloe y a Liam para arreglar el papeleo. En cuanto la puerta se cerró tras ellos, la sala estalló en murmullos. Escuché que Liam ya intentó unirse al club antes, pero no tenía las habilidades necesarias. Ya ven lo que puede hacer la señorita Williams. Una sola palabra suya y está dentro así como así. Y nosotros tuvimos que pasar por todas esas pruebas para entrar. Algunos tienen toda la suerte. Los comentarios llenos de celos continuaron y por un momento mi expresión fue contradictoria. Nadie conocía a Chloe mejor que yo. Era distante y con principios, estricta con las reglas. A pesar de su poder, nunca había usado su influencia de esa manera. Pero ahora estaba rompiendo sus propias reglas por Liam. Debía amarlo de verdad. Y así Liam se unió al club y yo me convertí en su mentor. Tomé en serio las instrucciones del entrenador e intenté enseñarle lo mejor que pude, pero Liam era completamente ingobernable. Siempre estaba desmotivado y cada día encontraba una nueva excusa para saltarse el entrenamiento. Esta vez, antes de que pudiera detenerlo, volvió a irse. Fui a la ventana para llamarlo, solo para ver a Chloe esperándolo. Compartieron un largo beso antes de subir a su coche. No miré más. Cerré la ventana con calma y regresé a mi entrenamiento. Esa noche llegué muy tarde a casa y vi a Chloe de pie junto a la puerta principal. Su expresión era indescifrable en la tenue luz, pero parecía estar esperándome. Apenas había empezado a acercarme para preguntar qué ocurría cuando exigió con frialdad: Ethan, ¿puedes dejar de meterte con Liam? Si tienes un problema con él, dilo. Yo ya estaba agotado y sus palabras hicieron que una ola de emociones complejas me golpeara: dolor, tristeza, impotencia. No necesitaba adivinar qué mentiras le había contado Liam. No me molesté en explicarme. Simplemente pasé a su lado y fui a mi habitación. Después de eso, me aparté, lo que solo hizo que Liam se volviera más arrogante. Aparecía en el club el tiempo justo para registrarse y luego se iba. Los demás estaban furiosos y querían enfrentarlo, pero los detuve. Era su vida. Si no aprobaba las evaluaciones, lo expulsarían. Tenía que hacerse responsable de sus propias decisiones. Además, ya no tenía tiempo que perder con él. Pensé que eso sería el final, pero nunca imaginé que Chloe vendría de repente a pedirme que cediera mi puesto en el campeonato a Liam. Al principio no entendí. No fue hasta que me lo pidió de nuevo que levanté la vista. ¿Quieres que le dé mi puesto? Intenté controlar mis emociones, pero no pude evitar que mi voz temblara. Chloe no pareció notar mi angustia. Va a ser tu cuñado, dijo fríamente. Además, es solo una carrera. ¿Es realmente tan importante? Entonces finalmente perdí el control. Chloe, sabes exactamente lo que significa para mí correr. Clavé las uñas en mis palmas, con la voz quebrada. El corazón de Chloe pareció apretarse en un tornillo. Pareció recordar todos esos años, todas las veces que me vio entrenar con todas mis fuerzas, con los puños apretados a los lados. Al final, no dijo nada más y se alejó en silencio. Después de que Liam se uniera al club por palabra de Chloe, este se fue dividiendo poco a poco en dos facciones. Una facción, liderada por mí, estaba centrada en nuestros objetivos. El otro grupo, liderado por Liam, se la pasaba holgazaneando y adulándolo, esperando que él dijera una buena palabra por ellos ante Chloe para conseguir beneficios. Los dos grupos nunca habían chocado directamente hasta hoy. Después del entrenamiento, Liam me detuvo con una sonrisa. Oye, Ethan, hay algo que no entiendo. ¿Puedes enseñármelo? Fruncí el ceño instintivamente. Antes de que pudiera responder, uno de los secuaces de Liam me empujó. ¿Qué se supone que significa eso? Liam fue lo bastante amable como para pedirte ayuda. ¿Cuál es tu problema? Uno de mis compañeros se puso delante de mí. ¿Cuál es tu problema tú?
Me gustaría saber qué pretende Liam. Tuvo todo el entrenamiento para preguntar, pero espera hasta que terminamos. ¿Está intentando provocar algo? No quería pelear, así que aparté a mi amigo, pero ellos lo tomaron como una señal de debilidad y se volvieron aún más agresivos. ¿Ahora tienes miedo? Déjame decirte algo, Liam va a ser el mejor piloto aquí. Deberías sentirte honrado de enseñarle, Isen. Si lo enfadas, hará que te expulsen. Mientras hablaban, alguien lanzó el primer golpe y, en un instante, ambos grupos estaban peleando. En medio del caos, Liam apareció de repente a mi lado y me empujó con fuerza. Yo ya estaba al borde de la plataforma. Cuando empecé a caer, agarré a Liam y lo arrastré conmigo. Ambos nos precipitamos desde la plataforma. Se escucharon gritos a nuestro alrededor y la escena descendió al caos. Para cuando Chloe llegó, a los dos nos llevaban a cirugía. Al vernos cubiertos de sangre, el rostro de Chloe se volvió pálido. Su voz, normalmente firme, temblaba de pánico. ¿Cuál es su estado? El médico salió apresuradamente. Señorita Williams, el señor Chun y el señor Mellor cayeron de la plataforma. Ambos tienen las piernas fracturadas. El señor Chun además recibió la mayor parte del peso del señor Mellor. Solo hay una dosis del tratamiento avanzado para este tipo de fractura. Pero las piernas del señor Mellor sanarán bien sin él. Antes de que el médico pudiera terminar, Chloe lo interrumpió. Dénselo a Liam. Al oír su tono decidido, yo, que acababa de recuperar la conciencia tras el dolor, sentí como si me hubiera alcanzado un rayo. Ella sabía perfectamente lo importantes que son las piernas para un piloto. El médico acababa de decir que las piernas de Liam sanarían sin el tratamiento. Luché contra el dolor, usando la última fuerza que me quedaba para suplicarle entre lágrimas. Chloe, por favor, no. Te lo suplico. Dame el medicamento a mí. No importa si no me amas. No importa que me dejaras en ese barranco. Pero ¿sabes cuánto significan mis piernas para mí? No puedo perderlas. Tengo que seguir compitiendo. Por favor. Al final estaba sollozando sin control. Grandes lágrimas rodaban por mis mejillas pálidas. El chico que nunca lloraba, sin importar cuánto dolor sintiera, ahora estaba completamente destrozado. Las manos de Chloe, colgando a sus costados, se cerraron en puños. Justo cuando estaba a punto de hablar, Liam, que se había desmayado, se despertó bruscamente por el dolor. Recordando la caída, empezó a llorar aterrorizado. Chloe, mis piernas, me duelen mucho. Ayúdame. Al oírlo, Chloe soltó mi mano y corrió hacia él. Haré que el médico te administre el tratamiento ahora mismo. Sin dudar un segundo más, instó al médico a ponerle la inyección a Liam. Yo observaba, intentando desesperadamente arrastrarme hacia ellos para arrebatar la jeringa de la mano del médico, pero mis piernas rotas eran un peso muerto que me mantenía clavado a la camilla. La aguja fría atravesó la piel de Liam y vi impotente como el medicamento entraba lentamente en su cuerpo. 3 días después, finalmente recuperé la conciencia. Esta vez, Chloe estaba junto a mi cama. Tenía los ojos enrojecidos y el rostro marcado por el agotamiento. El blanco de sus ojos estaba surcado de venas rojas. Cuando vio que estaba despierto, extendió una mano temblorosa para tocarme, pero yo me aparté. Su mano quedó suspendida en el aire. Su voz estaba ronca. Podrás caminar, pero nunca volverás a competir. No importa. Yo cuidaré de ti. Liam es mi prometido. No podía abandonarlo. Debería haber sentido tantas cosas, ira, desesperación, dolor, tristeza. Debería haber gritado. Pero todas esas emociones se acumularon dentro de mí hasta que lo único que quedó fue una profunda sensación de impotencia. Con voz áspera, apenas logré decir, por favor, vete. Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, Chloe se levantó, murmuró, descansa, y salió. En el momento en que la puerta se cerró con un clic, bajé la mirada hacia mis piernas y por fin me permití llorar. Mi sueño de competir quedó reducido a polvo.
Después de que el médico me dijera que nunca volvería a correr, me convertí en una sombra de mí mismo. No lloraba. No reía. Solo me sentaba en una silla y miraba por la ventana. El día del campeonato, ignoré las protestas de la familia Williams y fui a la pista, sentándome en la última fila. Vi a Liam ocupar mi lugar en la pista, empapándose de los aplausos y la adoración que deberían haber sido míos. Después de la carrera, Chloe se acercó a él con un ramo de flores y todos los demás se agolparon para felicitarlo. Yo fui el único que quedó sentado allí, atónito, viendo cómo la multitud se reunía y luego se dispersaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente me levantara y caminara hacia ellos. Al verme acercarme, Chloe se colocó instintivamente delante de Liam. Si estás enfadado, enfádate conmigo. No le hagas daño. Yo solo los miré en silencio, con los ojos tan vacíos como un estanque estancado. Liam me lanzó una sonrisa burlona y tiró de la manga de Chloe. Chloe, no seas así. Después de todo ocupé su lugar. Tiene derecho a estar enfadado. Negué con la cabeza. No estoy enfadado. Vine a darte un regalo. Mis palabras parecieron sorprender a todos. Síganme. Con eso, salí del estadio. En el momento en que salieron, un fuego artificial se elevó al cielo y explotó en una lluvia de luz que cayó como pétalos de flores. Uno tras otro, los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Chloe. Al segundo siguiente le dije, Chloe. ¿Recuerdas el día que gané mi primera carrera? Preparaste un enorme espectáculo de fuegos artificiales para mí. Dijiste que esperabas que mi futuro fuera brillante y que fuera tan libre como el viento. Ahora te devuelvo estos fuegos artificiales. Les deseo a ti y a mi cuñado una vida larga y feliz juntos. Cuando dije cuñado, sus pupilas se contrajeron y me miró instintivamente. Era la primera vez que llamaba así a Liam en público. Su corazón se oprimió. Empezó a hablar, pero yo ya me había dado la vuelta para irme. En la víspera de la boda, la casa de los Williams estaba sumida en el caos. A altas horas de la noche, la planta baja estaba brillantemente iluminada mientras la señora Williams dirigía al personal para mover los suministros de la boda y decorar la casa. Arriba, la luz de mi habitación también estaba encendida. Me senté en el suelo, colocando cuidadosamente en una gran caja cada regalo que Chloe me había dado. Los guardé todos y luego bajé las cajas lentamente por las escaleras. En el silencio de la noche, la casa estaba llena de decoraciones festivas, cada una un recordatorio silencioso de que la familia estaba a punto de dar la bienvenida a un nuevo miembro. No volví a mirar las decoraciones. Llevé la caja hacia la puerta y choqué de frente con Chloe, que acababa de regresar de la casa de los Mellor. Al ver la gran caja en mis brazos, un destello de pánico cruzó su rostro. ¿Qué estás haciendo con eso? Respondí con frialdad, deshaciéndome de cosas que no necesito. Con eso, intenté pasar junto a ella hacia la puerta. Al ver mi espalda alejándose, sintió una inexplicable opresión en el pecho. Desde el accidente había sido como otra persona. Ella esperaba que hiciera escándalos por no poder competir, pero en cambio estaba tranquilo, casi inquietantemente tranquilo. Miré hacia atrás y ella dijo, Liam esperaba que fuera su padrino. Mi expresión permaneció neutra mientras respondía con cortesía, ahora es mi cuñado, no mi mejor amigo. No sería apropiado. Deberías pedirle a otra persona. Sin mirarla de nuevo, salí por la puerta. No era que yo no fuera adecuado, era que no estaría allí el día de su boda. Encontré al señor y a la señora Williams y les entregué una caja. Mamá, papá. Miré sus rostros amables, con los ojos llenos de lágrimas. No puedo estar en la boda mañana. Mis padres biológicos reservaron mi vuelo. Es mañana por la mañana. Me voy. El señor y la señora Williams intercambiaron una mirada sorprendida. ¿Por qué tan de repente? Sonreí y negué con la cabeza, sacando un sobre grueso de mi bolsillo y entregándoselo. No es de repente. Debería haberme ido hace mucho tiempo. Este es todo el dinero que he ahorrado a lo largo de los años.
Debería ser suficiente para devolver todo lo que la familia Williams ha gastado en mí durante los últimos 15 años. El señor y la señora Williams negaron inmediatamente con la cabeza, intentando devolverme el dinero. Oh, cariño, pero yo lo empujé de vuelta con firmeza. Por favor, tienen que aceptarlo. Luego me arrodillé en el suelo e incliné la cabeza ante ellos 3 veces, un gesto de profundo respeto y gratitud. Levanté la vista, con los ojos rojos. Mamá, papá, gracias por cuidarme durante estos 15 años. Nunca olvidaré su bondad. No podré estar aquí para ustedes en el futuro, así que por favor cuídense y vivan vidas largas y saludables. La mañana de la boda, Chloe debería haberse estado preparando, pero en cambio caminaba inquieta frente a la puerta de mi habitación. Mirando mi puerta cerrada, el corazón de Chloe de repente se estremeció. Tenía la sensación de que no podía irse, de que si lo hacía perdería algo irreemplazable. Chloe, ¿qué pasa?, pregunté, abriendo la puerta y encontrándola justo afuera. La fría distancia en mis ojos hizo que su corazón diera un vuelco. Respiró hondo. ¿Por qué no vienes conmigo? Hice una pausa. ¿Ir con ella para qué? ¿Para ver cómo ella y Liam exhibían su amor ante todos? Miré mi reloj. No tenía tiempo para eso. Negué con la cabeza. Tengo algunas cosas que atender. Te veré en el lugar más tarde. Chloe quiso decir algo más, pero la señora Williams llamó desde abajo, Chloe, vamos a llegar tarde. A pesar de mi negativa y de la insistencia de su madre, Chloe no se movió. No fue hasta que los llamados de su madre se volvieron más urgentes que finalmente reprimió el pánico que le subía por el pecho. Búscame antes de que empiece la ceremonia. Necesito hablar contigo. No respondí. Solo mantuve la mirada baja, pero parecía necesitar una respuesta. Repitió con intensidad, tienes que encontrarme. Al ver que no se iría sin una respuesta, tuve que mentir y asentir. Está bien, lo haré. Eso finalmente pareció tranquilizarla. Soltó la puerta y se dio la vuelta para irse. La vi bajar las escaleras y subir a la limusina, seguida por el resto de la familia. Finalmente, las bocinas sonaron y la caravana se alejó, haciéndose cada vez más pequeña en la distancia hasta desaparecer por completo. Solo entonces susurré, feliz boda, Chloe. Adiós. Con eso, tomé mi maleta ya preparada, bajé las escaleras y salí por la puerta. Me dirigí al aeropuerto, con la espalda recta y decidida, y nunca miré atrás. La boda de los Mellor y los Williams fue el tema de conversación en Chicago. Multitudes se alineaban en las calles por donde debía pasar la caravana, esperando vislumbrarlos. Aplausos y felicitaciones los seguían. Pero dentro de la limusina, Chloe no podía sentirse feliz. Recordó aquella mañana frente a mi puerta y una sensación de inquietud volvió a asentarse en su interior, una creciente impresión de que estaba perdiendo algo importante. Debido a que la familia Williams tenía un estatus social más alto que los Mellor, la tradición se adaptó y fue Chloe quien fue a la casa del novio. A los Williams no les preocupaban las viejas tradiciones. Solo querían dejar claro a todos que Liam Mellor tenía suerte de casarse con su hija, que ella se estaba casando por debajo de su posición y no ascendiendo socialmente por conveniencia. La casa de los Mellor estaba igualmente festiva, decorada con flores y guirnaldas. Los padrinos de Liam estaban en el balcón, observando la llegada de la caravana de la familia Williams. Finalmente, cuando el reloj marcó las 11, la fila de coches de la finca de los Williams apareció a la vista. Los hombres corrieron emocionados al lado de Liam. Ya está aquí. La señorita Williams ha llegado. Tras un revuelo de entusiasmo, Chloe finalmente subió las escaleras con el ramo en la mano hacia la habitación de Liam. Al verla con su vestido de novia, el corazón de Liam latía con fuerza de emoción. Por fin se casaba con ella. Después de algunas bromas juguetonas de los padrinos, Chloe y Liam subieron a la limusina y se dirigieron al lugar del banquete. Durante el trayecto, Liam no dejaba de observar a Chloe. No podía quitarse la sensación de que estaba distraída y distante desde que llegó. Extendió la mano y tiró suavemente de su manga. Chloe.
Ella pareció salir de su ensimismamiento. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? No pareces muy feliz. Normalmente no le habría dado importancia, pero era el día de su boda. Una novia no debería verse así. Chloe se frotó las sienes y forzó una pequeña risa. Estaba tan nerviosa por hoy que casi no dormía anoche. Eso pareció tranquilizar a Liam, y él le pasó el brazo por los hombros con suavidad. La limusina se detuvo frente al hotel, y los dos entraron en una sala privada para descansar y hablar un rato. Luego Chloe se levantó para salir. Recordando lo que me había dicho esa mañana, empezó a buscar al encargado del evento para que me llamara. Mientras esperaba, su mente se quedó en blanco. ¿Qué iba a decirme? ¿Que ahora Liam era mi cuñado? ¿Y qué debía ocultar mis sentimientos hacia ella? ¿Qué podía seguir viviendo en casa después de que Liam se mudara? ¿Que en su corazón yo siempre sería su hermano pequeño? Repasó una docena de conversaciones en su cabeza, intentando decidir qué decir cuando yo llegara. Pero cuando vio al encargado regresar solo, todas sus palabras cuidadosamente preparadas se disolvieron en pánico. ¿Dónde está Isen? El encargado abrió la boca, pero parecía no saber qué decir. Cuando Chloe lo había enviado a buscarme, se había encontrado con el señor y la señora Williams subiendo las escaleras. Al explicarles lo que hacía, intercambiaron una mirada. Sabían que a esas alturas probablemente yo ya estaba en el avión. Con la ceremonia a punto de comenzar, sabían que si Chloe iba a buscarme descubriría que algo andaba mal y la boda se retrasaría. Así que le dijeron al encargado que mintiera a Chloe, que dijera que me dolía la pierna y que había tenido que volver a casa para que la mentira resultara convincente. Incluso sacaron una nota antigua mía que habían encontrado, una que había escrito pero nunca le entregué. Con mi letra decía, no me siento bien, me fui a casa. Chloe aún sentía que algo no encajaba, pero justo cuando estaba a punto de interrogarlo más, el oficiante le recordó que la ceremonia estaba por comenzar. Chloe dudó, luego se contuvo y se dirigió al salón principal. El encargado la vio marcharse y suspiró en silencio aliviado. Cuando comenzó la suave música de piano, Chloe miró a Liam esperándola al final del pasillo y empezó a caminar hacia él. El rostro de Liam brillaba con una sonrisa que no podía contener. Pero por alguna razón, en su mente apareció la imagen mía con un smoking. Siempre fui un poco rebelde. Probablemente no usaría un smoking tradicional, sino algo en mis colores favoritos, negro y dorado. Y no estaría esperando en el altar como Liam. Caminaría con paso decidido hacia ella, no con la sonrisa tímida de Liam, sino con una amplia sonrisa confiada, y le tomaría el brazo con cariño. Tal vez estaba demasiado perdida en esa fantasía, porque cuando el oficiante le preguntó si aceptaba al hombre frente a ella como su esposo, inconscientemente dijo mi nombre. Aún sostenía el micrófono, y mi nombre resonó por todo el salón. Los invitados quedaron atónitos al principio, luego la sala estalló en susurros. ¿No es Isen el hijo adoptivo de los Williams? ¿Por qué diría su nombre? En la primera fila, los rostros de ambos matrimonios de padres palidecieron. El señor y la señora Williams intercambiaron una mirada inquieta. ¿Cómo podía su hija cometer semejante error en un momento así? Los rostros del señor y la señora Miller se oscurecieron y se volvieron hacia los Williams exigiendo una explicación. En el altar, al oír a Chloe decir mi nombre, el rostro de Liam se puso blanco. Apretó con fuerza sus pantalones, y con la voz temblorosa preguntó, «Chloe, ¿qué estás diciendo?» Instintivamente intentó tomarle la mano. Estaban tan cerca. ¿Por qué diría mi nombre? En el pasado, Chloe se habría recuperado rápidamente y habría suavizado el incidente. Pero ahora, mientras recorría con la mirada los rostros de la multitud, algunos familiares, otros extraños, no podía encontrar a la única persona que buscaba. Al momento siguiente, ignorando los llamados de la multitud, salió corriendo del altar y huyó del salón. Incontables voces gritaban su nombre, furiosas, tristes, desesperadas, pero ella no miró atrás. Simplemente corrió. Liam intentó correr tras ella, pero su visión se oscureció y se desplomó. Toda la boda se sumió en el caos.
Chloe subió a su coche, pisó el acelerador y se dirigió a toda velocidad hacia la finca de los Williams. Recordó la mirada en mis ojos esa mañana, la nota amarillenta y arrugada que el encargado le había dado, la culpa en su mirada. Un terrible presentimiento la invadió. Frenó bruscamente frente a la casa y corrió hacia adentro antes de que el coche se detuviera por completo. Subió las escaleras de 2 en 2. Corrió a mi habitación y abrió la puerta de golpe. La habitación estaba vacía. Todas mis cosas habían desaparecido. El rostro de Chloe se descompuso. Agarró a una empleada que pasaba. ¿Dónde está mi hermano? La empleada, sobresaltada, tartamudeó. El joven amo se fue con su maleta temprano esta mañana. La terrible sensación en el pecho de Chloe se intensificó. Apartó a la empleada y empezó a correr escaleras abajo, chocando con su padre que entraba furioso. Niña desagradecida. Detente ahora mismo. Chloe intentó soltarse, pero con la prisa resbaló y cayó rodando por las escaleras. Al ver el charco de sangre extendiéndose por el suelo, la visión del señor Williams se oscureció y estuvo a punto de desmayarse. Se suponía que sería un día de celebración, pero se había convertido en un completo desastre. La familia Williams llevó a Chloe al hospital donde los médicos, tras salvarla, dieron otra noticia impactante. Estaba embarazada de 1 mes. Cuando los Mellor oyeron la noticia, se reunieron felices en la habitación del hospital de Chloe. Habían pensado que el matrimonio estaba arruinado, pero aquello era un rayo de esperanza. Chloe llevaba en su vientre a un heredero de los Mellor. Ahora no podría escapar. Liam era el más eufórico de todos. No podía creer su suerte, un hijo en un momento tan crucial. Cuando Chloe despertó, encontró a todos reunidos alrededor de su cama, tratándola como un objeto precioso y frágil. Chloe, ahora estás embarazada. No puedes correr riesgos. Ahora que estás despierta, debes disculparte con Liam. Huir de tu propia boda ha provocado muchos comentarios. ¿Cómo podría Chloe aceptar eso? Tenía que encontrarme. Tenía que saber a dónde me había ido. Chloe se incorporó decidida a buscarme, pero su padre no se lo permitió. Hizo una señal a sus hombres para que la sujetaran, pero ella se resistió, enfureciendo a su padre. Niña desagradecida, ¿qué estás haciendo? Estás embarazada. No puedes andar corriendo así. No me importa dónde está Isen. Recordando lo que había dicho la empleada, el corazón de Chloe comenzó a latir con fuerza. El rostro de su padre se endureció. ¿Por qué preguntas por él? Tu prioridad ahora es venir conmigo y disculparte con los Mellor. Cuando su padre se negó a responder, Chloe intentó pasar a la fuerza. Su padre cerró los ojos. Sujétenla. Un grupo de hombres avanzó y la arrastró hasta el lado de Liam. Su madre le dio una fuerte bofetada. ¿Tienes idea de qué día es hoy? ¿Te das cuenta de la vergüenza que has traído a ambas familias al huir? La expresión de la señora Mellor era aún más severa. Chloe, si no querías casarte con mi hijo, debiste decirlo. ¿Por qué humillar a nuestra familia así? ¿Cómo se supone que mi hijo va a enfrentar a la gente después de esto? Chloe apretó los puños, los labios tensos en una línea fina, y no dijo nada. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió y Liam apareció, pálido, con los ojos cerrados. La señora Mellor olvidó de inmediato a Chloe y corrió al lado de su hijo. Su madre la miró con frialdad. Fuiste a buscar a Isen porque de repente te diste cuenta de que estás enamorada de él, ¿verdad? Recordando el comportamiento extraño de su hija ese día, un pensamiento imposible comenzó a tomar forma en su mente. Chloe apretó los puños, sin saber qué decir. ¿Qué podía decir? Que al principio solo quería decirme que aceptara a Liam como mi cuñado, pero que cuando supo que me había ido, necesitaba encontrarme. ¿Y después? Su mente se llenó de imágenes mías, feliz, triste, roto, y finalmente la expresión de liberación pacífica en mi rostro esa mañana. Poco a poco, las imágenes se unieron en una sola. El momento en que finalmente reuní el valor para confesarle mis sentimientos después de que encontró mi diario. Chloe, te amo.
Un zumbido llenó sus oídos y llevó instintivamente una mano a su corazón. Su madre había visto suficiente del mundo. Al ver la expresión de su hija, el pensamiento imposible finalmente salió de sus labios. Fuiste a buscar a Isen porque te diste cuenta de que estás enamorada de él, ¿no es así? En el pasado, Chloe lo habría negado de inmediato. Pero hoy, al no verme en la boda ni encontrarme en casa, se había visto consumida por una necesidad desesperada de hallarme. Los sentimientos que había enterrado tan profundamente rompieron la superficie y crecieron hasta convertirse en algo que ya no podía ignorar. Al ver la expresión en el rostro de su hija, su madre confirmó sus sospechas. Le dio otra bofetada. «¿Es tu hermano? ¿Cómo puedes tener pensamientos tan sucios?» Las mismas palabras que Chloe me había lanzado 3 años atrás ahora se volvían contra ella por boca de su propia madre. La fuerza de la bofetada le giró la cabeza y una oleada de dolor la invadió. Hoy por fin entendía cuánto podían herir esas palabras. Que tus sentimientos, un amor secreto que nunca siquiera habías pronunciado en voz alta, fueran tachados de sucios. Su madre temblaba de rabia. No importa lo que sientas ahora por él. Isen se ha ido a vivir con sus padres biológicos. Nunca volverá. Chloe giró la cabeza bruscamente para mirar a su madre. ¿Isen encontró a sus padres biológicos? ¿Por qué nadie se lo dijo? ¿Por qué se lo ocultaron? Su madre resopló. Durante los últimos 3 años había visto cómo los hermanos antes inseparables se distanciaban, y sabía que algo había salido mal entre nosotros. Y después de cómo Chloe me había tratado durante el último mes, todo por Liam, no era de extrañar que nadie quisiera decirle nada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? El rostro de Chloe se puso blanco al recordar el último mes. Arrancar mis cintas de deseos para complacer a Liam, dejarme solo en aquel barranco y, lo peor de todo, darle la única dosis de aquel medicamento crucial a Liam, asegurándose de que yo nunca pudiera volver a competir. Su rostro se volvió cada vez más pálido. Se tambaleó, casi cayendo. Un dolor agudo atravesó su pecho, y lo único que oía era el frenético latido de su corazón y su respiración entrecortada. Su madre la miró con frialdad. No me importa lo que pensaras antes. Ahora estás casada con Liam y vas a ser madre. Saca esos pensamientos de tu mente y concéntrate en tu vida con él. Aunque Chloe había huido de la boda, todos, incluidas ambas familias, consideraban a Liam el yerno de los Williams. Chloe abrió la boca para hablar, pero su visión se oscureció y se desplomó. Cuando volvió a despertar, Liam estaba sentado a su lado. Su rostro estaba surcado de lágrimas. Los acontecimientos del día habían sido un golpe devastador para él. Se supone que una boda es el día más importante en la vida de una persona, pero la mujer que amaba había huido por otro hombre. ¿Cómo podría volver a mostrarse en público? Además, se había desmayado en la boda, Chloe estaba embarazada, y ahora el médico le decía que debido al estrés extremo que ella sufría, podría perder al bebé. El pensamiento lo hizo llorar aún más, y su odio hacia mí se intensificó. Nunca había podido superarme, no desde que éramos niños. Aunque las familias Mellor y Williams tenían un estatus similar, sus padres siempre habían envidiado la riqueza de los Williams y lo habían obligado a adularme, esperando obtener alguna ventaja. Todo lo que tenían los Mellor estaba destinado a su hermano menor. No había nada para él. Incluso su futura esposa debía ser alguien que pudiera beneficiar la carrera de su hermano. El primer matrimonio arreglado por sus padres fue con una mujer rica, divorciada y con rumores de ser abusiva. Tuvo que armar una rabieta monumental para que desistieran y dejaran de intentarlo de nuevo. Sabía que tenía que encontrar a alguien por su cuenta. Y resultó que yo le había confiado mis sentimientos por Chloe. Aunque él sabía que yo era adoptado, para los demás parecería incesto. Así que fue directamente a Chloe y se lo contó. Solo pretendía aplastar mis ambiciones de ascenso social, pero nunca esperó que Chloe le pidiera que participara en una farsa para hacer que yo me rindiera. Por supuesto, aprovechó la oportunidad. Al fin y al cabo, Chloe era una opción mucho mejor que la mujer que sus padres habían elegido para él.
Solo hizo falta un poco de actuación, unas cuantas lágrimas y fingir preocupación por ella para que Chloe cayera en la trampa y terminara en su cama. Una cosa llevó a la otra y ahora estaban casados. ¿Pero quién habría podido predecir que ella huiría de su boda por mí? Fue la humillación definitiva. Sus padres estaban furiosos con él por no haber podido controlarla, pero frente a los Williams fingieron ser comprensivos, esperando que la otra familia se sintiera aún más culpable. En el pasado, Chloe lo habría abrazado y consolado, pero ahora solo miraba fijamente el techo. Eso hizo que Liam se volviera aún más resentido. Sabía que solo habían estado juntos porque Chloe quería usarlo para obligarme a renunciar a ella. Pero ahora él le había dado todo. Estaban casados y ella todavía pensaba en mí. Liam extendió la mano para tocarle el vientre, pero ella le lanzó una mirada helada. Su rostro palideció cuando empezó a hablar. Chloe bajó la mirada hacia su propio vientre. El médico acababa de decirle que tenía un mes de embarazo, pero siempre había sido cuidadosa, excepto aquella vez después del accidente, cuando estaba consolando a Liam y no tuvo la oportunidad. Solo esa vez. Si yo aún estuviera aquí, pensó, tal vez sería bonito tener a este bebé. Pero ahora que yo me había ido, no tenía sentido. Tanto Liam como ese bebé habían sido solo herramientas que ella había utilizado para hacer que yo renunciara a ella. Y ahora que estaba segura de sus sentimientos por mí, no podía conservarlo. Voy a abortar. Esas 3 palabras hicieron que Liam se pusiera de pie de un salto, pero antes de que pudiera decir algo, el señor y la señora Williams irrumpieron en la habitación. Su padre la regañó hasta que se desmayó. Mientras tanto, yo había llegado a los Estados Unidos. En cuanto entré en la sala de llegadas, los vi, mis padres biológicos, aferrando un ramo de flores y buscando ansiosamente entre la multitud. Tenía el rostro de mi madre, nos reunimos después de 15 años. Los 3 nos abrazamos y lloramos. Mi madre se secó las lágrimas, pero al mirarme comenzaron a caer nuevas. Ya en casa, me sostuvo la mano con fuerza, negándose a soltarla. El nombre que tu padre y yo te dimos fue Estella. El nombre que los Williams me habían dado había sido mío durante 15 años. Se sentía extraño cambiarlo ahora, pero dije, está bien, mamá. Usemos Stellin. He cortado lazos con la familia Williams. Ya no soy una de ellos. Debo usar el nombre de mi verdadera familia. Mi madre sintió emocionada. Luego su mirada cayó sobre mis piernas. Stellin, ¿quieres seguir compitiendo ahora que estás aquí? Si quieres, empezaré a contactar algunos clubes de inmediato. Me quedé rígido y mis ojos se llenaron de lágrimas que comenzaron a rodar por mi rostro. Al verme llorar, mi madre entró en pánico, pensando que me había molestado. Rápidamente me abrazó. Lo siento mucho, Stellin. Si no quieres, no tenemos que hacerlo. Negué con la cabeza. No es que no quiera, mamá. Es que nunca podré volver a competir. Le conté todo, cómo Liam me había empujado desde la plataforma y cómo Chloe le había dado el medicamento. Cuando le dije que el médico había asegurado que nunca podría volver a competir, me derrumbé en sus brazos, sollozando. Incluso después de todo este tiempo, aún no podía aceptarlo. Mi madre estaba furiosa y con el corazón roto. Me consoló durante mucho tiempo y solo cuando me quedé dormido de tanto llorar salió en silencio para hacer una llamada. Mark, dijo, necesito que hagas algo por mí. Después de confirmarse el embarazo de Chloe, Liam se mudó a la casa de los Williams. La consentía, le conseguía todo lo que quería y se aseguraba de que sus comidas fueran variadas y deliciosas. Bajo el cuidado atento de su familia y de Liam, Chloe empezó a ganar peso. El único problema era que, aunque habían celebrado una ceremonia de boda, nunca habían tramitado oficialmente la licencia de matrimonio, por lo que legalmente no eran marido y mujer. Hoy era el cumpleaños de la señora Williams y, por mucho que Chloe quisiera evitarlo, tenía que volver a casa. Pero cuando llegó, en lugar de una celebración encontró a una multitud reunida, señalando y susurrando. Una sensación de terror la invadió.
Se abrió paso entre la gente y vio a su madre intentando desesperadamente impedir que un policía se llevara a Liam. Preguntó qué estaba pasando y supo la verdad. Liam me había empujado de la plataforma a propósito. Siempre grababa mis sesiones de práctica para revisarlas después. Ese día, antes de que estallara la pelea, estaba a punto de apagar la cámara. El empujón de Liam y mi caída quedaron grabados. Y aún sin la grabación, había muchos testigos. Mis amigos querían ir a la policía, pero la administración del club, temerosa de la influencia de Chloe, lo había prohibido. Pero hoy, una llamada desde el extranjero, desde los Estados Unidos, sacó todo a la luz. Al mismo tiempo, también se hizo pública la historia de cómo Chloe había dado un trato especial a Liam. La cadena de escándalos destruyó por completo la reputación de la familia Williams. El oficial a cargo empezaba a tener dolor de cabeza cuando una sirena sonó detrás de la multitud. Todos se giraron para ver a un hombre de mediana edad, de rostro severo, bajar de un coche y dirigirse directamente hacia Chloe. Mostró una orden judicial. Chloe Williams, usted es persona de interés en una investigación en curso. Necesita venir con nosotros. Sin esperar respuesta, hizo un gesto a los agentes detrás de él. Se abalanzaron y la escoltaron hasta el coche. La señora Williams gritó e intentó intervenir, pero el señor Williams, consciente de la gravedad de la situación, la detuvo. La posición de aquel hombre estaba muy por encima de la suya, no era alguien a quien su familia pudiera enfrentarse. La policía local, ya sin dudar, metió a Liam en su patrulla. La multitud se dispersó lentamente, dejando a la familia Williams entre las ruinas de su vida. Las piernas de la señora Williams cedieron y se desplomó, cuando su esposo corrió a ayudarla, se desmayó. En una sala de interrogatorios tenuemente iluminada, el hombre se sentó frente a Chloe leyendo una lista de sus presuntos delitos. Cuanto más escuchaba, más familiar le resultaba todo, como si enumerara cada forma en que me había perjudicado. Una vez le había preguntado a su madre por mis padres biológicos, pero siempre parecían aterrados por el tema y se negaban a hablar. Cuando el hombre mencionó que ella había dado trato especial a Liam, arruinando así la carrera deportiva de Eason, el hijo del embajador Harrison, por fin lo entendió. Yo era el hijo del embajador. Intentó levantarse de golpe para confirmar lo que acababa de oír, pero los agentes detrás de ella la mantuvieron firmemente en su asiento. El hombre le lanzó una mirada fría y anunció las consecuencias. Mientras tanto, la situación de Liam era aún peor que la de Chloe. La investigación reveló que tenía antecedentes de dañar intencionalmente a otros. Además de mí, había varias personas más a las que había atacado, dejándolas con huesos rotos. La familia Mellor era poderosa, pero había cometido demasiados delitos y, lo más importante, se había metido con la persona equivocada. Lo abandonaron, pagando a sus otras víctimas para que el problema desapareciera. Furiosos, los Mellor descargaron toda su ira sobre Liam, lo desheredaron y lo dejaron a su suerte. Al final, fue la señora Williams quien lo acogió. Ella había sentido gran cariño por Liam, pensaba que era dulce y sensato, y tenía la habilidad de hacer sonreír a su hija distante. Sus visitas siempre llenaban la casa de risas. Pero ahora, sabiendo lo que había hecho, no soportaba verlo. Solo mirarlo le provocaba dolor de cabeza. Terminó instalándolo en la casa de huéspedes y contrató a varias enfermeras para que lo cuidaran con una única instrucción, mantenerlo con vida y nada más. Hace poco tiempo, Liam era la envidia de todos. De la noche a la mañana cayó en desgracia, convirtiéndose en un villano al que todos evitaban. Hacía berrinches, negándose a aceptar su destino, pero las enfermeras no le prestaban atención. Si armaba un escándalo, lo sujetaban a la cama, si se negaba a comer, lo alimentaban a la fuerza mientras se burlaban de él. Deberías rendirte. Si no fuera por el bebé que lleva la señorita Williams, esta familia ni siquiera te miraría. El pensamiento del bebé de Chloe era lo único que calmaba a Liam. No le quedaba nada. El bebé era su única esperanza. Tenía que asegurarse de que Chloe lo llevara a término. Con ese pensamiento dejó de resistirse y terminó obedientemente su comida. Mientras tanto, en la casa principal,
Chloe, suspendida indefinidamente de su cargo, estaba sentada sin ánimo en el suelo. Tenía las piernas extendidas frente a ella, los brazos caídos a los lados y sus ojos, antes brillantes, ahora apagados y sin vida. Un ama de llaves entró con una gran caja y la dejó frente a ella. Señorita, el departamento de saneamiento devolvió esto. Dijeron que era lo que el joven maestro había tirado. Los objetos eran demasiado valiosos para desecharlos, así que los enviaron de vuelta. Dicho esto, la empleada salió y cerró la puerta. Al oír que era la caja que yo había tirado, una chispa regresó a los ojos apagados de Chloe. Después de que me fui, todo lo de mi habitación había sido desechado, incluso nuestros retratos familiares. Había buscado en cada rincón de la casa, pero no había encontrado ni un solo rastro de mí. Chloe arrastró la caja hacia ella. Débil por la inactividad, la manipuló torpemente y el cartón se rompió, desparramando el contenido en el suelo. Cuando vio lo que había dentro, sus ojos se abrieron de par en par. Estaba llena de todos los regalos que me había dado. El pequeño oso de peluche fue el primero. El día que llegué a la casa de los Williams no podía dormir y ella se coló en mi habitación con el oso, contándome cuentos antes de dormir y diciendo que el oso era una parte de ella que siempre velaría por mí. El par de zapatos de cuero fue su primer regalo de cumpleaños para mí, hecho por encargo en Italia. Las otras cajas contenían los regalos de cumpleaños que me dio cada año. Cada año, a la medianoche de mi cumpleaños, dejaba un regalo fuera de mi puerta. No faltó ni un solo año hasta que cumplí 18 y encontró mi diario. Nunca volvió a darme un regalo después de eso. Chloe miró cada objeto y el dolor en sus ojos se intensificó. Yo los había conservado todos en perfecto estado, de no ser por el leve amarilleo del tiempo, parecerían nuevos. Con manos temblorosas los acarició uno por uno. De repente vio algo más y sacó un diario del fondo de la caja. Al verlo cubierto de cinta adhesiva, supo que era el mismo diario que había roto. El chico que siempre la había llamado hermana de pronto empezó a usar su nombre completo. Ella pensó que simplemente estaba creciendo y volviéndose más independiente, y no le dio importancia. No fue hasta que Liam le contó en secreto mis sentimientos que se dio cuenta de que estaba enamorado de ella. En ese momento se sorprendió y luego tuvo miedo. Yo le había confiado a Liam mi secreto más profundo, y Liam era famoso por no saber guardarlos. Si se lo contaba a alguien, no solo estaría en juego mi reputación y la suya, sino que toda la familia Williams quedaría envuelta en escándalo. Así que tenía que cortar el problema de raíz antes de que se expusiera. Ni siquiera recordaba cómo había terminado en mi habitación ni cómo había logrado destrozar el diario. Al ver mi rostro cubierto de lágrimas y con el corazón roto, realmente entró en pánico, pero luego recordó lo que estaba escrito y su pánico se convirtió en ira. Desde el día en que llegaste a esta casa, solo te he considerado mi hermano. ¿Cómo puedes tener pensamientos tan sucios sobre mí? Si quieres quedarte aquí, te desharás de esos sentimientos, de lo contrario, traerás vergüenza y escándalo a toda esta familia. Después de escupir esas palabras crueles, se marchó sin mirar atrás y cerró la puerta de un portazo. Sus manos acariciaron el diario destrozado e imaginó cómo, después de que ella se fue, yo lloré hasta no poder más y luego, exhausto, pegué cuidadosamente las páginas rasgadas. Las hojas estaban arrugadas y rígidas en algunos lugares, prueba de lágrimas secas. Las lágrimas habían corrido la tinta y muchas palabras eran ilegibles, pero la profundidad de mi amor por ella aún se sentía en cada página. Por eso había sido tan persistente, por eso había intentado con tanta determinación recuperarla, pero ella no podía ceder. Solo la desaprobación de sus padres habría sido suficiente para aplastarme. Así que, para extinguir por completo cualquier esperanza que pudiera haber tenido, decidió encontrar a alguien que la ayudara a montar una farsa. Cuando Liam escuchó su plan, se ofreció con entusiasmo. Ella sonrió con amargura al recordar la punzada de lástima que había sentido por la aparente fragilidad de Liam, solo más tarde se dio cuenta de que todo había sido parte de su plan. Todo lo demás encajó después de eso. Ella y Liam se volvieron más cercanos, y el amor en mis ojos por ella comenzó a desvanecerse cuando se quedó fuera toda la noche con él por primera vez,
cuando dejó deliberadamente que él le marcara un chupetón en el cuello, cuando tomó su mano y anunció su compromiso y luego su boda. El amor en mis ojos finalmente desapareció por completo, dejando solo frialdad y distancia. Era el único sentimiento que quedaba para ella después de que mi amor muriera. En ese momento, se había sentido tan aliviada, tan contenta de que por fin me hubiera desenamorado de ella. Pero ahora, esta tardía comprensión de su propio amor por mí era agonizante. Una ola de dolor la inundó y, aferrando el diario contra su pecho, comenzó a sollozar. Aeropuerto Internacional O'Hare. 6 meses después, estaba de vuelta en Chicago. Cuando me fui, pensé que sería para siempre. Nunca esperé regresar solo 6 meses después. Esta vez estaba allí en nombre de mi madre para asistir a la fiesta de cumpleaños de su antiguo mentor. Mi madre, la señora Harrison, no pudo ausentarse del trabajo, así que me envió en su lugar para asegurarse de que todo estuviera bien. Le había pedido a mi primo que viniera conmigo. Solo habían pasado 6 meses, pero al mirar alrededor, parecía una vida entera. Mi primo Caleb, en cambio, estaba maravillado. Había crecido en Estados Unidos y nunca había estado en Chicago. Antes de partir, mi madre llamó a otro viejo amigo allí y le pidió que cuidara de nosotros. Así que, en lugar de ir a un hotel, nos recogieron en el aeropuerto y nos llevaron directamente a la casa de la familia Dedes. Los Dedes vivían en un suburbio adinerado del lado sur, un enclave de familias de vieja riqueza. La casa de los Dedes, donde nos alojábamos, no estaba lejos de donde yo solía vivir. Las calles familiares despertaron en mí una mezcla compleja de emociones. Había caminado por ese camino incontables veces. Era el camino por el que los Williams me trajeron cuando tenía 6 años, el camino por el que Choe conducía para recogerme después de los entrenamientos nocturnos cuando tenía 15. El camino por el que vi pasar su limusina el día de su boda y el camino que recorrí con una maleta en la mano rumbo al aeropuerto. Una mano grande agitándose frente a mi rostro me sacó de mis recuerdos. Parpadeé y volví al presente. Caleb preguntó si todo estaba bien. Negué con la cabeza y aparté la mirada de la escena familiar. El coche entró suavemente en la entrada de la casa de los Dedes, y la señora Dedes estaba allí para recibirnos cálidamente en cuanto bajamos. Entregamos rápidamente los regalos que habíamos traído a un miembro del personal. Tras unos minutos de cortesías, la señora Dedes nos mostró nuestras habitaciones. Ambas estaban en la planta baja, con puertas de cristal que daban a un hermoso jardín. Después de deshacer el equipaje, conversamos un poco con la señora Dedes antes de tomar un regalo y salir a pie para visitar al mentor de mi madre en la residencia de los Miller. Le dijimos que no nos esperara para la cena. La señora Dedes asintió, nos pidió que tuviéramos cuidado y nos vio marcharnos. No era un paseo largo desde los Dedes hasta los Miller, pero Caleb estaba inquieto y no dejaba de pedirme historias sobre Chicago. Aunque había vivido en Chicago durante 15 años, mi vida había sido una línea recta entre la pista de carreras y la casa de los Williams. Rara vez iba a otro lugar, especialmente después de que Chloe descubriera lo que sentía. Apenas salía de casa después de eso, salvo por aquel viaje a la capilla en las montañas. Al oír hablar de la capilla, Caleb empezó a rogarme que lo llevara algún día. Siempre había sido un explorador. En Estados Unidos mi madre lo mantenía a raya, pero allí corría sin control. No pude soportar más sus súplicas y finalmente cedí. Está bien, después de la fiesta de cumpleaños del señor Miller te llevaré. Satisfecho, Caleb por fin soltó mi brazo. Cuando llegamos a la residencia de los Miller, el personal ya estaba ocupado preparando la fiesta. El mayordomo nos recibió cordialmente y nos condujo al salón. Inmediatamente vi al viejo señor Miller sentado en el sofá. Coloqué el regalo sobre la mesa. Señor Miller, en nombre de mis padres, quiero desearle un muy feliz cumpleaños y muchos más por venir. Caleb y yo le deseamos lo mismo, salud y felicidad continuas. Nuestros buenos deseos hicieron que el señor Miller riera de buena gana. Dio unas palmaditas en el brazo del sillón y nos indicó que nos sentáramos. Preguntó amablemente cómo estaban mis padres. Asentí y le dije que estaban bien, solo muy ocupados con el trabajo y apenados por no poder estar allí.
El señor Mellor hizo un gesto despreocupado con la mano y luego llamó a su nieto para que nos enseñara la ciudad y regresara para la cena. Dijo que los jóvenes debíamos salir y disfrutar, que él ya era demasiado mayor para eso. Charlamos un poco más antes de despedirnos y salir con su nieto, Ryan. Los tres conversábamos animadamente cuando Ryan de repente se dio una palmada en la frente y dijo que casi lo había olvidado, que se había inscrito en unas clases en un club de carreras hacía un par de semanas solo por diversión y que, como yo solía correr, quizá podría acompañarlo para ver si valía la pena. Si no, buscaría otro. Al oír sus palabras, Caleb y yo nos quedamos inmóviles. Ryan debió notar nuestra reacción porque preguntó preocupado qué pasaba. Caleb sonrió con disculpa y explicó que probablemente no podíamos, que yo ya no iba a los circuitos por razones personales. Ryan se apresuró a retractarse, diciendo que lo olvidáramos, que éramos sus invitados y no quería incomodarnos. Inmediatamente pidió al asistente de su familia que cancelara la cita y luego nos llevó hacia un parque. En el club de carreras, Liam estaba entrenando a un piloto en el simulador. Desde que se supo lo que había hecho, el club también había sufrido, los miembros se marchaban en masa a otros clubes. Con la reputación dañada, luchaba por atraer a nuevos miembros adinerados. Finalmente, mi antiguo entrenador había logrado mover algunos hilos y atraer a unos posibles inversores. Justo cuando el equipo estaba en medio de una intensa sesión de práctica, el entrenador entró con el rostro sombrío y aplaudió para llamar la atención. Dijo que era suficiente, que todos se fueran a casa. Ante su repentino estallido, los pilotos intercambiaron miradas confundidas. Incluso Liam, que estaba sentado a un lado, se levantó y se acercó para preguntar por qué se detenían. El entrenador, con el estómago revuelto de ira al verlo, respondió fríamente que como iba a saberlo, que los Mellor acababan de llamar, que no vendrían y retirarían su inversión. Sus palabras fueron como una chispa en un polvorín. La sala estalló en murmullos ansiosos y uno de los pilotos más jóvenes incluso empezó a llorar. Todos contaban con esa inversión para financiar su entrenamiento y las próximas competiciones. Al oír sus lamentos, el rostro de Liam palideció y apretó los puños exigiendo saber por qué. El entrenador, con la paciencia agotada, le espetó que cómo demonios iba a saberlo. Liam no recordaba haber salido del club. El sol de la tarde golpeaba con fuerza y le escocían los ojos, pero no sentía nada. Caminó a casa aturdido y chocó con Chloe cuando ella salía por la puerta. Preguntó automáticamente a dónde iba. Ella respondió con frialdad que no era asunto suyo y pasó de largo. Su madre acababa de recibir una invitación de los Mellor para el cumpleaños del anciano. Normalmente no se esperaba que fuera, pero había oído que el hijo del embajador Harrison estaría allí. Después del incidente en la casa, todos sabían que yo era el hijo del embajador. Al pensar en volver a verme, tiró toda cautela por la borda y decidió ir a los Mellor para intentar encontrarse conmigo. Su tono despectivo encendió el pecho de Liam, quien dijo que era su marido. Ella se detuvo y, con la voz helada, respondió que nunca habían obtenido licencia ni terminado la ceremonia, que él no era su esposo. Luego se marchó sin mirar atrás. Liam apretó los dientes y la siguió en secreto. Sabía que tenía prisa por verme. Ryan nos mostró la ciudad durante horas y regresamos de muy buen ánimo, pero al acercarnos a la puerta principal vi una figura familiar. Desde que había renunciado por completo a Chloe, nunca quise volver a verla. Instintivamente intenté tomar otro camino, pero sus ojos agudos ya me habían encontrado. Isen, dijo. Suspiré, no había forma de evitarlo. Me volví hacia ella con expresión fría. Chloe hizo ademán de abrazarme, pero los dos hombres que estaban conmigo le bloquearon el paso. En el pasado ella les habría ordenado apartarse, pero ahora ya no tenía esa autoridad, especialmente porque uno de ellos era el propio nieto del señor Mellor, alguien a quien no podía ofender. Caleb la miró con frialdad y preguntó qué quería de su primo. Había oído historias sobre lo que me había hecho y mi madre le había advertido repetidamente que desconfiara de la familia Williams, en especial de Chloe y Liam. Chloe se quedó atónita ante la pregunta. Abrió la boca, pero ¿qué podía decir?
¿Qué solo se dio cuenta de que me amaba después de que me fui y que quería recuperarme? ¿Que en cuanto volviéramos estaría dispuesta a deshacerse de Liam, ya que ni siquiera estaban legalmente casados? Tragó saliva y fijó los ojos en mí, de pie detrás de ellos. Solo habían pasado 6 meses, pero yo parecía más sano y feliz que nunca con los Williams. La tristeza que siempre había nublado mis ojos había desaparecido, reemplazada por una nueva luz. Dijo que sabía que se había equivocado, que nunca debió tratarme así, que siempre pensó que no me amaba, pero que después de que me fui se dio cuenta de que yo era a quien había amado todo el tiempo, que Liam solo había sido una herramienta para alejarme y que, por favor, le diera otra oportunidad. Sonaba como una esposa arrepentida suplicando perdón tras años de errores. Pero yo no era un esposo esperando que su mujer recapacitara. Escuché su supuesto arrepentimiento con amarga ironía y le recordé que ella había dicho que solo me veía como a un hermano, que mis sentimientos eran sucios y traerían vergüenza a su familia, que usó a Liam como herramienta para alejarme y yo me fui tal como quería. Que ella creó este desastre y ahora pretendía empezar de nuevo, pero que no podía tenerlo todo. Mis palabras la golpearon una tras otra y vi temblar sus dedos. En aquel entonces había estado tan desesperada por aplastar mis sentimientos que dijo las cosas más crueles que pudo imaginar. Pensé que lo había superado, pero al verla de nuevo todo el dolor enterrado regresó de golpe. Le pregunté que por qué me pedía otra oportunidad si nunca me dio una, cuando estábamos en aquel barranco y le supliqué por ese medicamento para salvar mis piernas, ¿por qué no me dio una oportunidad? ¿Por qué no me dio ninguna esperanza? Al final estaba temblando, con lágrimas corriendo por mi rostro y los ojos llenos de resentimiento y rabia. Nos conocíamos desde hacía 15 años. Ella sabía que mis piernas eran mi vida y aún así le dio ese tratamiento a Liam, que ni siquiera lo necesitaba. Después de aquel día tuve pesadillas durante semanas. Caleb, al oír mi arrebato, puso una mano de apoyo sobre mi brazo, con el rostro lleno de preocupación. Negué con la cabeza y continué, Chloe, después de irme pensé mucho. Es cierto, era joven e imprudente y lo único que quería era estar contigo sin pensar en las consecuencias. Puedo entender que me odiaras por eso. Pero todo lo que hice fue amarte desde lejos. ¿Por qué me odiaste lo suficiente como para quitarme la posibilidad de correr? Dijiste que cuidarías de mí. ¿De verdad crees que podría creer en eso? Chloe luchaba por respirar, mis palabras clavándose en ella como un cuchillo. No sabía cómo responder. En aquel entonces ni siquiera era consciente de sus propios sentimientos. Solo quería obligarme a rendirme, así que dijo lo que fuera necesario. Además, estaba a punto de casarse con Liam y no sabía cómo era realmente él. Pensó que con su dinero sería fácil mantenerme si no podía trabajar y que a Liam no le importaría. Ahora todo era diferente. No se atrevía a hacer otra promesa vacía. Miré más allá de ella y vi una figura escondida tímidamente detrás de un pilar. Era Liam. Recordando que él había sido quien me dejó lisiado, me burlé y grité, ¿qué haces escondido ahí? Chloe se giró y su rostro se ensombreció al instante. Liam la había seguido. Vete a casa. Liam, ya furioso tras oír su confesión, dejó de fingir. Salió de detrás del pilar y tomó el brazo de Chloe, pero ella se apartó rápidamente. Él apretó los dientes y me examinó de arriba abajo, deteniéndose en mis piernas. Nuestro club estaba a punto de conseguir un patrocinio de los Mellor, dijo con indiferencia. Todo iba perfecto. Entonces el entrenador entró y dijo que el trato se cancelaba. Resulta que como ya no puedes correr, no soportabas ver al club triunfar sin ti. Hiciste que los Mellor retiraran su financiación. Sigues siendo tan egoísta como siempre, Isen. Ryan y Caleb le gritaron que se callara. Chloe, olvidando su frágil estado, le dio una fuerte bofetada. El golpe hizo que Liam cayera al suelo, con la mejilla roja e hinchada. Resoplé. Si no tienes nada inteligente que decir, no digas nada. Ryan los miró con desprecio. Vaya clase la de la familia Williams. Sin mirar atrás, se marchó. Chloe intentó seguirlo, pero Liam la empujó al suelo. Chloe, soy tu marido. ¿Cómo puedes correr tras otro hombre?
Chloe cayó con fuerza y una mancha oscura de sangre empezó a extenderse bajo ella. Solo entonces Liam pareció recordar que estaba embarazada. Llamó a una ambulancia desesperado. Cuando la señora Williams llegó al hospital y supo lo ocurrido, le dio una bofetada a Liam, olvidando toda compostura. Maldito bastardo, ¿por qué siempre tienes que causar problemas? Yo ya no era el caso de caridad de los Williams. Era el hijo de un embajador. La posición de la familia Williams había caído en picado y no podían permitirse enemistarse conmigo, sobre todo porque el nieto de los Mellor había presenciado el arrebato de Liam. Después de confirmar que yo estaba bien, la señora Williams volvió a abofetear a Liam y luego golpeó también a Chloe. ¿Tienes idea de quién es Isen ahora? ¿Y aún así te atreviste a buscarlo? Después de todo lo que has hecho, ¿de verdad pensaste que te perdonaría? Chloe apretó los puños y miró a Liam, que sollozaba sujetándose la mejilla. Tras un largo momento dijo, «Mamá, sé lo que tengo que hacer». Pero sus palabras no tranquilizaron a su madre. «Vas a matarme de un disgusto». Y se fue sin mirar atrás. Chloe miró a Liam con frialdad. «Olvida cualquier idea que tengas. Tu hijo ya no está. Esto no volverá a pasar». Para ella, el aborto espontáneo fue una bendición. Ahora estaba libre para perseguirme. El día de la fiesta de cumpleaños del señor Mellor, la casa estaba llena de invitados. Tras entregar nuestro regalo, Caleb y yo hablamos de nuestro viaje a la capilla de la montaña. Chloe apareció de repente. No quería hablar con ella, pero decidí terminarlo de una vez. Ella confesó que nunca había amado a Liam, que su relación fue una farsa para hacerme rendir, que no sabía que él me había hecho daño y que nunca estuvieron legalmente casados. Suplicó que la aceptara de nuevo. La miré con frialdad. No importa por qué estabas con Liam. Me hiciste daño. Él no habría hecho nada sin tu permiso. Ustedes dos se merecen. Le dije que ya no podía correr por su culpa y que mientras mis piernas siguieran doliendo jamás la perdonaría. Le recordé la promesa que me hizo cuando éramos niños, que nunca me haría daño. Fue ella quien rompió esa promesa. Me fui sin mirar atrás. Más tarde, Caleb me contó que Liam, en un ataque de celos, empujó a Chloe por el sendero de la montaña. Ella sufrió múltiples fracturas y tuvieron que amputarle ambas piernas. Liam también cayó y quedó lisiado. Después se pelearon otra vez y ambos terminaron en coma. No reaccioné. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? El avión despegó y desapareció entre las nubes. Desde ese momento, todo lo que ocurrió en Chicago dejó de tener relación conmigo. Estaba comenzando mi nueva vida.